que ha llegado la hora en que debemos meditar sin cálculos egoístas ni mezquindades, sin diferencias políticas ni contraposiciones ideológicas, en qué medida podemos contribuir todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad nacional para salvar a la patria. Discursos, debates, todas las opiniones, mentiras y verdades, todo en un mismo lugar. Generando Criterio. Muy buenas tardes, empezamos un programa más en Generando Criterio, esta vez utilizando la innovación, obviamente, con el tema del Zoom, y cada uno desde sus casas. Tenemos dos invitados desde La Paz, tenemos al sociólogo y además él es catedrático de la UPEA. Un gusto saludarte, Eduardo, un gusto desde La Paz, hasta La Paz. Ok, mil gracias, Níbar. Un saludo desde La Paz para todo Tarija. Él es Eduardo Leaño Román, sociólogo, docente de la UPEA. Asimismo también está con nosotros Paulita Andrea Piotti, ella es doctora, abogada, ya está en Tarija y obviamente también va a ser parte, tenía que ser parte del segundo bloque, pero vamos a formar parte todos juntos porque ha habido problemas técnicos, por eso hemos empezado tarde. Gracias por su comprensión a todos los que nos siguen siempre por Televisión Andalucía. Paulita, un gusto saludarte. Igualmente, y agradecerte nuevamente la oportunidad de poder estar aquí y poder conversar estos temas tan interesantes que vamos a tocar. Gracias. Así también está Israel Quino, él es analista político, pero además es doctor y justamente tiene su especialidad con el tema de constitucionalidad. Un gusto saludarte, Israel, desde La Paz también. Estimado Níbar, buenas tardes, un cordial saludo también a Eduardo y Paola y a toda la audiencia desde el sur del país. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Illimani. Buenas tardes. Gracias. Ahora sí, vamos a empezar este programa. Hemos reunido los dos bloques, lo repetimos por temas de técnicos. Estamos empezando prácticamente, ya son las 5. Y bueno, vamos a empezar con algo importante. El análisis electoral y la ley 421. Pero lo vamos a enganchar con el tema coyuntural de la política en vista de que ya estamos entrando en una cuarentena dinámica. Muchos departamentos van a tomar su propia forma de llevar esto con las normativas que se han previsto desde el gobierno central. Sin embargo, cada municipio y cada gobernación tiene obviamente sus propias características, ¿no es verdad? Bueno, empecemos analizando la ley 421 y en vista de que ya nos estamos acercando, al parecer, a unas elecciones. Estas elecciones han generado mucha expectativa, pero además mucha polémica. Y sabemos perfectamente de que el gobierno nacional está siendo cuestionado, pero sobre todo el Tribunal Supremo Electoral a la cabeza del doctor que justamente está tomando en consideración esta ley. Le estamos hablando de la 421. Eduardo, contigo me gustaría empezar. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta para volver y considerar estas elecciones? Más allá del tema pandémico, sino más que todo en el tema jurisdiccional, porque mucho se está hablando con el tema de lo que es los escaños. ¿Qué más hay alrededor de la 421 para analizar? Ok. En términos democráticos, hay un principio básico que cualquier sistema democrático debe esforzarse en respetar. Ese principio básico, ¿no es cierto?, es que el voto de una persona debe tener el mismo peso que el voto de otra persona. Esto significa que la democracia se fundamenta sobre el principio una persona igual un voto. Este es el principio fundamental de toda democracia. Y la desviación de este principio o el no respeto a este principio se denomina votos ponderados, ¿no? Para ilustrar los votos ponderados, un ejemplo que es muy cercano a todos nosotros es la democracia universitaria. Aquí en La Paz, por ejemplo, en la UMSA, el voto de un docente equivale al voto de 80 estudiantes aproximadamente. A eso se refiere el voto ponderado. Eso es el voto ponderado.
y a nivel nacional este voto ponderado se refleja en el peso distinto de determinadas regiones respecto de otras, ¿no? Entonces, con esto creo que podemos introducirnos a ver la ley 421. La ley 421, a pesar de la conquista del voto universal, el 52, siempre ha habido formas sutiles de votos ponderados. Este voto ponderado se ha manifestado de dos maneras. Primero, en la forma de distribución de escaños entre departamentos, y segunda, la forma como se manifiesta es en el uso de fórmulas electorales. Estos dos mecanismos permiten o hacen posible, o más bien es el origen de los votos ponderados. Cómo se distribuye una distribución inequitativa de escaños entre departamentos va a traer sobre representación política. Y el uso de determinadas fórmulas también. Hay dos bloques de fórmulas electorales para convertir votos en escaños: las fórmulas mayoritarias y las fórmulas proporcionales. Las mayoritarias son las formas más inequitativas de elección que existen. En cambio, las proporcionales, como su nombre mismo lo indica, son formas más o menos equitativas en la distribución de escaños. La ley 421 es la primera ley, ¿no es cierto?, que se aplica en la asignación de escaños entre departamentos. Es la primera en nuestra historia democrática, la primera vez que hemos hecho eso, ¿no? Con todas las limitaciones, con todos los problemas que haya podido surgir, es la primera vez que se hizo tomando en cuenta el censo, el último censo. La ley 421, la distribución de escaños, se hizo en base al censo del 2012, ¿no?, como lo establece la Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen Electoral. Ahí está establecido que la asignación y distribución de escaños debe realizarse considerando el último censo. Esta distribución se hizo el 2013 considerando el censo del 2012 y se aplicó por primera vez en el 2014 y estaba previsto aplicarse, o se aplicó también el 2019. Entonces, según la Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen Electoral, la siguiente distribución de escaños tendría que hacerse después del censo del 2022. Entonces, esta distribución, que tiene problemas de votos ponderados sin duda, debe llevarse a cabo recién en el marco legal el 2022. No hay otra posibilidad de hacer una nueva distribución de escaños y de corregir estos votos ponderados. Esto tendría que resolverse recién con el censo del 2022. Bueno, a ver, entonces, toda posibilidad que, a ver si lo he entendido bien, de que la población que exige justamente la redistribución de escaños y además la revisión de la ley 421 tendría sí o sí que esperarse a el 2022. No queda de otra. Así de tajante. Perfecto. Así es. Vamos con... Además, ¿no? Además, ya tenemos un calendario electoral que ya ha avanzado casi la mitad en su ejecución. Ya se han llevado a cabo las inscripciones de candidatos en las distintas circunscripciones. ¿Qué implica hacer esta corrección? Implica anular el proceso electoral, hacer nuevas inscripciones de candidatos. Entonces, quizá por corregir este problema tengamos un mayor conflicto político con las regiones del área rural sobre todo. Perfecto. Paulita, contigo, por favor. ¿Cómo ves esta situación que prácticamente el sociólogo Eduardo ya nos ha planteado de que difícilmente podríamos poder reconstruir el tema de escaños en vista de que no tenemos un censo nuevo y recién tendríamos que esperar hasta el 2022? Bueno, en este aspecto creo que lo principal que podría decirte es que esto va a generar demasiado malestar en la ciudadanía, que es lo evidente.
Creo que uno de los problemas generales que se dan en Bolivia es que no nos ocupamos a tiempo de las situaciones, que recién empezamos a considerar todos estos temas, como por ejemplo la necesidad de la igualdad jurídica y la igualdad para el funcionamiento de la democracia, cuando ya estamos en las últimas instancias, y que es lamentable el hecho de que tengamos que todo el tiempo recordar estos principios democráticos básicos, como la necesidad de que todos los votos valgan igual para que funcione este juego que llamamos la democracia. Y sobre todo la forma en la cual a través del partidismo político se suelen utilizar herramientas para poder llegar a la manipulación y tener fácilmente el acceso o el control de los órganos del poder. Una de las formas en las cuales se supone que funciona cualquier democracia es a través de los mecanismos conocidos como los pesos y contrapesos, de los que se suele hablar, es decir, de la independencia de los poderes. Sin embargo, gracias a la monopolización que terminan realizándose en los diferentes órganos del poder, casi es inexistente esta independencia a la hora de la práctica, lo que genera todos los problemas que estamos viendo ahora, ¿no? Y es entendible, yo creo que la ciudadanía no va a llegar a entender a cabalidad esta situación del por qué no se va a poder realizar, porque la mayoría de las personas aquí en Bolivia, por lo menos, hablamos en lo inmediato, es decir, no nos dirigimos hacia el contenido técnico, legal, respecto de las posibilidades que tenemos y únicamente vamos a evaluar la situación a partir de nuestra propia visión, sin conocer el trasfondo o qué es lo que se oculta detrás, ¿no? Así que lamento, sí, el que sea tan tajante la situación. La reconozco, sí, también como abogada por el hecho de que no podemos de un día para otro modificar cuestiones constitucionales y legales, mucho menos cuando tenemos la asamblea en el momento en que la tenemos. Pero sí me imagino que esta situación va también a pesar un poco en cuanto a lo que opina la mayoría de la ciudadanía, por el hecho especialmente de que van a considerar esto como más como una falta de voluntad que como una imposibilidad jurídica, que es como se tiene que plantear al final. Perfecto. Israel, contigo como constitucionalista, pero además también abogado. Paulita acaba de decir una cosa muy importante al final. Vamos a tener dos cosas muy importantes. El tema de lo que realmente la ley permite versus a lo que todo el mundo dice. En política todo es posible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir con estas nuevas elecciones? Teniendo en cuenta que la población, repito, quiere la modificación de escaños, pero por el otro lado, jurídicamente parece ser imposible porque no tenemos ese censo del 2022 todavía para poder realizar. Así es, Nivar, rescato las valoraciones de nuestros invitados respecto a que la posibilidad de hoy día modificar la redistribución desviable, porque es un mandato constitucional. Y para la modificación de la Constitución solo existen dos vías, la modificación de reforma total o reforma parcial. La reforma parcial implica un proceso de referéndum. La reforma total, una convocatoria a asamblea constituyente. Entonces es inviable en este momento abordar, porque es un mandato, el 146.5 de la Constitución, que establece que el requisito para la modificación de escaños parlamentarios, censo nacional. El último que tuvimos en el país, el año 2012. El siguiente será el año 2022. Una de las causas, seguramente, del análisis del Tribunal Constitucional para rechazar, ni siquiera admitir el recurso, o más bien la acción de inconstitucionalidad abstracta contra la 4. Aló, parece que tenemos problemas de audio. Bueno, mientras Israel vuelve con el audio, hay otra consulta que siempre la han estado manifestando la población. ¿Hacia dónde tendría que dirigirse unas nuevas elecciones después de que se ha sabido y se tiene claro de que no está clara la visión de unas elecciones con relación a unos vocales que hoy siguen, al parecer, en vista al MAS, o sea, que siguen sirviéndole al movimiento al socialismo, porque también se ha pedido que se haga justamente
juicio en contra de lo que tanto se ha proclamado, un fraude. ¿Qué vamos a tomar en consideración a eso? ¿Vamos a seguir? ¿Tendría que seguirse el tema del fraude? ¿El MAS tendría que ser enjuiciado por eso? ¿Tendría que tener una pena en relación a esto? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta en esto, Eduardo, por favor? Ok, un poquito quisiera complementar el anterior punto. Si tomamos en cuenta la ley 1266 de convocatoria a elecciones generales que aprobó en diciembre del 2019, allí se ratifica la conformación de las circunscripciones. El artículo 15 dice textualmente: el proceso electoral se realizará con la delimitación de circunscripciones previamente publicada por el órgano electoral plurinacional en la gestión 2019. Esto ya te está cesando la posibilidad de cualquier modificación de las circunscripciones que posibiliten enmendar esta sobrerepresentación o estos votos ponderados. Entonces, ahí está cesándose. Tenemos la ley 1266, la ley de régimen electoral y la constitución política que impiden cualquier modificación. Es cierto lo que dice Paola, hay sobrerepresentación, hay votos ponderados, pero no se puede hacer legalmente nada. Ahora, quizá la legitimidad de la ciudadanía, el reclamo, las exigencias puedan presionar para que se lleve a cabo alguna modificación. Al respecto, se ha estado discutiendo a nivel nacional sobre este tema de que el voto de las ciudades vale menos que el voto del área rural, ¿no es cierto? Yo he escrito un artículo al respecto donde destaco básicamente dos posturas. Una, la de Carmen Eva González, que sobredimensiona la sobrerepresentación rural. No es así como ella señala, lo digo en el artículo. Ella dice que el área rural vive solamente el 30% y eligen el 70% de los diputados uninominales, y eso no es así, ¿no es cierto? Los datos que muestro en el artículo son elocuentes al respecto. Eso hace pensar, Níbar, que en todos los departamentos la población de las ciudades es más que el resto de las provincias, y no es así. Eduardo, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con la que se lleva entre urbano y rural? ¿Cuál es esa diferencia exacta? No es un 70%, entonces, ¿cuál es? No. Hay una cuestión que es necesario aclarar. Urbano, rural, ¿no es cierto? En términos de las Naciones Unidas, urbano es arriba de 2.000 habitantes, para arriba, y rural es menos de 2.000 habitantes. Pero ese no es el concepto que se usa electoralmente. Electoralmente se puede denominar circunscripciones ubicadas en las capitales de departamento y circunscripciones ubicadas en el resto de las provincias, ¿no? Para no hablar, porque en el resto de las provincias no puedes decir, tú que eres de Tarija, no puedes decir rural a Yacuiba, no puedes decir rural a Bermejo, que obviamente tiene mucho más de 2.000 habitantes. Entonces, el concepto de urbano-rural no está apropiadamente utilizada. Lo correcto es hablar más bien de circunscripciones ubicadas en las capitales de departamento y circunscripciones ubicadas en el resto de las provincias, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo correcto y lo que electoralmente más o menos se maneja, ¿no? ¿Y bajo qué lógica se puede interpretar circunscripciones? Por eso, la lógica es que puedes considerar como las circunscripciones que se encuentran en las ciudades capitales de departamento y las circunscripciones que se encuentran fuera de la capital de departamento, es decir, entre el resto de las provincias. Perfecto. ¿No? Si tomamos estos parámetros, vemos que la población concentrada en las capitales de departamento llegan al 57%, no es al 70%. Y las provincias y el resto de las provincias, las circunscripciones que están en el resto de las provincias, llegan al 46%.
O sea, no es 30-70, sino es 57-46. Entonces hay una sobredimensión de la propuesta de la señora Carmen Eva González y del CONADE, ¿no? Eso nos haría pensar, cuando te dicen el 30% vive en el área rural y el 70% van a elegir de los diputados uninominales, no es cierto. ¿Por qué? Te digo dos departamentos, Potosí y el Beni. La población en Potosí, en la capital del departamento, en la ciudad de Potosí, apenas llega al 35%. Y el resto está concentrado en las otras capitales de provincias y en el resto de las localidades. Uh-huh. Por ejemplo, tú que estás cerca ahí, pero son excepciones. Tupiza, Villazón, Uyuni son ciudades intermedias relativamente grandes. En el Beni ocurre lo propio. Ruzenavaque, Guayaramerín son concentraciones poblacionales más enormes, ¿no es cierto?, que la propia capital. Entonces, en todos los departamentos no siempre existe una concentración mayoritaria en las capitales, ¿no es cierto?, y una concentración minoritaria en las provincias. Pero Eduardo, Eduardo, pero serían excepciones, o sea, dos departamentos. Sí, pero los otros tampoco son tan grandes, no son enormes diferencias. No son en Cochabamba, por ejemplo, ves Quillacollo, ves Sacaba, son grandes concentraciones de gente. El Chapare, son enormes. La diferencia no es 30-70, es digamos 57-46, es por ahí más o menos el porcentaje. No es tan enorme la diferencia, ¿no? Perfecto. Si sacamos en promedio, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una exageración de la postura de Carmen Eva González, ¿no? Y hay otra postura extrema de Carlos Bert que dice que no hay ninguna sobrerepresentación. Yo sostengo y demuestro con datos que hay una sobrerepresentación, pero no tanto como la que plantea Carmen Eva González, pero tampoco el otro extremo de Carlos Bert, ¿no? Hay aproximadamente, haciendo cálculos rápidos, existe una sobrerepresentación de 11 escaños que favorecen al área rural, más que al área urbana, de los 130. Perfecto. ¿No? Entonces, o sea, no es demasiado, pero tampoco es cero. Es una postura intermedia. Perfecto, gracias Eduardo. Vamos a seguir con más después de esta tanda publicitaria. Vamos a ir a una tanda publicitaria y volvemos brevemente con más análisis. ¿Les parece? Perfecto. Vamos a una tanda publicitaria y volvemos con más aquí en Generando Criterio. Tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Tanta emoción de ver a mi hija después de tanto tiempo. La mañana de este martes, 3 pacientes que tenían coronavirus fueron dados de alta del Hospital Solomon Klein. El momento fue emotivo en el centro hospitalario. En total son 8 niños que fueron dados de alta hoy. Son pequeños que han superado el COVID-19. Y gracias a Dios por darme una oportunidad más de vida, tanto a mi hija, a mis sobrinos. Pedirles a mis hermanas que aún están aquí, decirles que esto va a pasar. Me encuentro feliz porque voy a volver a ver a mi familia, agradecer a todo el apoyo que me han dado, a mi familia, a mis amigos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco
Solo son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Ahora sí, volvemos después de esa tanda publicitaria. Vamos con más, justamente, análisis y vamos a seguir generando criterio con relación a lo que todo el mundo está preguntándose. ¿Qué va a pasar con los escaños? Nos acercamos a nuevas elecciones. Todo el mundo quiere igualdad de voto, que el voto sea una persona, un voto, como decía Eduardo. Y bueno, pero también hay otra interrogante que todo el mundo también está pensando, y qué se va a pasar con el juicio o con la responsabilidad sobre un fraude que realizó el movimiento al socialismo en las elecciones del año pasado. Con eso vamos a entrar en este nuevo ámbito. Por favor, Israel, primeramente, Paulita, contigo. Paulita, ¿qué consideración tienes con relación a esto que va a ir a suceder en vista de que la población primeramente no está satisfecha con estas elecciones? Bueno, respecto especialmente de la consideración del fraude electoral, creo que sería un orgullo como país el hecho de que avance la causa, especialmente justamente considerando toda la situación actual. Lo que sí me imagino es que va a traer muchas consecuencias en el plano de cómo se vaya moviendo la cuestión de las elecciones, especialmente porque negar que el MAS sigue teniendo apoyo sería una tontería o prácticamente una suerte de ignorancia. Es verdad que el MAS tiene mucho apoyo aún y que es ese apoyo ciego que posee este partido el que va a presionar justamente para que lo más antes posible vayamos al proceso eleccionario, que creo que sí es correcto que se vaya en el momento en el que se pueda, considerando la situación de la pandemia. Pero especialmente yo creo que todo lo que aconteció en aquello que se denominó como la revolución de octubre y especialmente noviembre del 2019, tiene que tener una conclusión con los responsables que puedan, por favor, rendir cuentas ante la justicia, y de que tienen que ser los propios órganos de poder que están actualmente los que tengan que impulsar estas causas, especialmente la justicia, la que tiene que devolver la legitimidad que le corresponde al pueblo. Y tiene que continuar que, ¿cómo podría decirte? Estamos acostumbrados lamentablemente a creer que la justicia siempre es permeable ante la política. Es una situación de inseguridad jurídica constante la que se tiene en Bolivia, entendiendo la inseguridad, bueno, la seguridad jurídica como la percepción de justicia que se tiene, que para mí es uno de los conceptos más representativos de lo que es la seguridad jurídica. Por lo tanto, lo que esperamos, sobre todo los activistas que en su momento se movilizaron para poder llegar a pedir elecciones justas y limpias, es que aquellos que fueron responsables del fraude electoral terminen pagando las consecuencias legales que les corresponde por este accionar. Y si es que esto termina congelándose, si es que vienen las elecciones, y quién sabe, si es que el MAS llega al poder, creo que muchos de nosotros nos sentiremos decepcionados porque sabremos cuál será el camino que seguirá la cuestión judicial con respecto al fraude electoral, y que creo que el mismo hecho de ir a nuevas elecciones con este partido es lo que corresponde. Lamentablemente, esta petición ciudadana de quitar la personería jurídica al MAS por el fraude electoral no va a ser posible hasta que no se tenga una sentencia que realmente afirme que el MAS cometió fraude electoral. Por lo tanto, creo que también es otro de esos pedidos que jurídicamente es imposible y es inviable también desde el ámbito político por la cantidad de apoyo que se tiene por parte de los que aún siguen siendo fieles seguidores del MAS, pero que va a continuar siendo un pedido de la ciudadanía en general, y que creo que solamente va a callarse cuando se tenga realmente una investigación rigurosa, cuando se pueda llegar a los responsables de aquello que para muchos de nosotros resultó tan evidente,
y que hasta los propios organismos internacionales, que hay que recordar además que son organismos internacionales que avalaron la repostulación de Evo Morales y a los que ahora se cuestiona su independencia, pero en su momento, cuando eran afines al partido, el movimiento al socialismo, no se cuestionaba la independencia de los mismos, que son los que han permanentemente y ahora justamente en este tiempo de pandemia también reafirmaron el hecho de que en Bolivia existieron irregularidades dolosas respecto al proceso eleccionario que vivimos en octubre. Perfecto. Israel, el procurador acusó a Salvador Romero de negligencia en el caso del presunto fraude electoral. ¿Cómo ves esta situación? ¿El Tribunal Supremo Electoral es autónomo? ¿Tiene esa autonomía que realmente le merece como órgano independiente o presumiblemente independiente? ¿Qué está pasando ahí? Es la segunda vez, Níbar, que me sorprende el institucional de la Procuraduría, con siempre el mayor respeto a nuestras autoridades de esta institución importante que cumple una función de defensa del Estado. La primera vez lo hizo cuando se generó el debate entre que si fue o no fue constitucional. Y esas no son funciones. Definir un pronunciamiento desde la Procuraduría, defendiendo un gobierno de transición y avalando a partir de un pronunciamiento institucional, me causó mucha extrañeza. Este segundo pronunciamiento sobre la cuestión al presidente del Tribunal Supremo Electoral, de igual forma, la naturaleza jurídica de la Procuraduría está en virtud de la defensa de los intereses legales del Estado, ¿sí? Los intereses generales de defensa de la sociedad, ¿no? los defiende el Ministerio Público. Por eso me sorprende un pronunciamiento institucional en algo que no tiene nada que ver. Segundo elemento, ¿cuánto va a coadyuvar en un proceso penal un apersonamiento del presidente o del representante legal del Tribunal Supremo Electoral? ¿En qué coadyuva el proceso penal? En nada, penarios y delitos electorales que en este momento se encuentran en etapa previa del juicio. Hay que esperar la acusación que presente el Ministerio Público contra los autores mediatos y autores o lo que coloquialmente se conoce como autores intelectuales. Entonces, esto nos va a ayudar a tener la idea más clara respecto a los niveles de responsabilidad penal de quienes han generado este tipo, no indicios, sino de acciones materiales respecto a la responsabilidad ilícita delictiva, ¿no? Con el manejo y manipulación informática del proceso electoral anterior que ha sido anulado. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral en este momento? Y va a jugar un rol importante. Por eso, ¿no? Y solamente a colación el tema que se abordaba hace un par de minutos sobre los escaños legislativos. ¿Cómo en este momento el Tribunal Supremo Electoral prueba con el pueblo boliviano, ¿no? Se ha reinstitucionalizado porque de manera nacional se han elegido a los vocales, también a los departamentales, están a prueba después de lo que ocurrió en octubre pasado, están a prueba para generarnos credibilidad y transparencia en la legitimidad de la delegación del voto del pueblo hacia el poder. Solo así vamos a recuperar la dignidad democrática. Imagínense, teniendo en prueba un Tribunal Supremo Electoral, que esperemos lo haga bien, vamos a todavía confiarle a abordar un estudio técnico tan importante como la redistribución de escaños. Es inviable, además del efecto político que esto implica. Entonces, en este momento, este órgano, este Tribunal Supremo Electoral en Níbar, no es una simple corte electoral, es un órgano. Otra vez. ¿Aló? Un órgano. Hola. Sí. Este Tribunal Supremo Electoral es un órgano de poder del Estado. Jerárquicamente le corresponde estar en el mismo nivel de los otros 3 órganos del Estado y a partir de ahí tiene todas las facultades y atribuciones de definir el destino del proceso de elecciones presidenciales 2020 por mandato de la ley. No lo puede hacer de manera autónoma porque no están legal ni legítimamente, ¿no?, atribuidos para disponer, por ejemplo, proceso eleccional que no emerja
del principio de legalidad de la Asamblea, por ejemplo. Lo que sí puede hacer es ese proceso electoral, con sus atribuciones. ¿Qué ocurre también en Níbar? ¿Por qué se suspende el proceso eleccionario? Lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es presentar un proyecto de ley y el calendario electoral lo deja en suspenso, el cumplimiento de las fases del calendario electoral, ¿no? Entonces genera un instrumento normativo a manera de propuesta de ley y una comunicación formal al legislativo para decir no vamos a poder cumplir con el calendario electoral por efecto de la pandemia, ¿sí? Se ha atribuido a la suspensión fáctica, de hecho, del proceso eleccionario, porque no había ley el pasado 26 de marzo. Se ha cumplido, o más bien, se ha incumplido el calendario electoral desde el 26 de marzo hasta la fecha, pero el pasado 30 de abril decisión de reemplazar esa ley, modificar esa ley y bajo el principio de legalidad, ¿sí? Pero ¿qué hizo el Tribunal Supremo Electoral? Desde el 26 hasta el 30 de abril no ha cumplido ninguna fase más y lo ha hecho de hecho, ¿no? Ha hecho por una imposibilidad material, ¿no? Efecto de la pandemia, no ha cumplido. Y esa es una atribución de un órgano de poder del Estado, ¿sí? Ahora bien, resta por definir lo que ocurra con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a esta colisión de derechos, ¿sí? ¿Qué derecho va a prevalecer? ¿Respecto al derecho a la vida y a la salud o los derechos políticos respecto a la convocatoria en proceso eleccionario? Y es ir al Tribunal Constitucional que, en mi percepción, difícilmente tocaría, porque existe este tiempo va a ser trans, y es precisamente la flexibilidad de las medidas de restricción a partir de la disposición de cuarentenas dinámicas en todo el país. En La Paz, tanto en el Alto, ya ocurrió la anterior semana o esta semana, La Paz, esta semana que viene, ya se va a dar paso a la cuarentena dinámica. Entonces, se le está diciendo en términos reales al Tribunal Constitucional de parte de las autoridades políticas que si podemos activar comercio, si podemos activar actividades comerciales, si podemos activar la función pública, si podemos activar trabajo, ¿por qué las elecciones generales no son posibles, no son, o más bien impiden realizarse? Le estamos dando insumos, de hecho, al Tribunal Constitucional para que nos diga, perfecto, lleven elecciones en 90 días. Cuando el Tribunal Constitucional acuda en condición de amicus curiae a un órgano tan importante como Colegio Médico de Bolivia, Ministerio de Salud, organismos internacionales como la OPS o la OMS, y les diga, recomiende que ustedes perciben llevar elecciones en pandemia, seguramente le dirán, los índices de riesgo municipal en todo el país han pasado de alto a medio, entonces sí es posible hacer todas las actividades que desarrollamos comúnmente, entonces no vemos dificultad en que se genere un proceso eleccionario, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta los hechos fácticos por los cuales el Tribunal Constitucional va a pasar también su fallo constitucional y a partir de ahí considerar el facto del proceso eleccionario. Quisiera equivocarme, Níbar, en una percepción. Ojalá que no nos ocurra en las regiones donde se está disponiendo la flexibilidad a partir de las cuarentenas dinámicas, pero si el efecto de los contagios es alto, va a ser nuevamente un elemento que respecto al principio de imposibilidad material le sirva tanto al constitucional como al electoral de decir que es imposible cumplir las fases electorales en estos 90 días, que se vuelva a suspender un periodo razonable de manera posterior. ¿Aló? Días tristes, nos cuesta estar muy solos,
Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Tanta emoción de ver a mi hija después de tanto tiempo. La mañana de este martes, 3 pacientes que tenían coronavirus fueron dados de alta del Hospital Solomon Klein. El momento fue emotivo en el centro hospitalario. En total son 8 niños que fueron dados de alta hoy. Son pequeños que han superado el COVID-19. Y gracias a Dios por darme una oportunidad más de vida, tanto a mi hija, a mis sobrinos, pedirles a mis hermanas que aún están aquí, decirles que esto va a pasar. Me encuentro feliz porque voy a volver a ver a mi familia, agradecer a todo el apoyo que me han dado, a mi familia, a mis amigos. Entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. El mundo se renueva día con día. Nosotros también. El Andaluz. Noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas. El Andaluz. Un periódico para leerlo en familia. El Andaluz. Encuéntrenos en su puesto de periódico favorito. El Andaluz. Bueno, ahora sí, retornamos después de este problema técnico y efectivamente vamos a seguir con los análisis correspondientes que tienen que ver, justamente estábamos en algo que Israel Quino nos estaba dilucidando con relación a las competencias en vista de que el procurador acusó a Salvador Romero por negligencia ante lo que todo el mundo está esperando. Y ahí surge la segunda interrogante. ¿Qué va a pasar con el fraude electoral? Israel, por favor, continúa con tu análisis. Sí, el país está esperando la objetividad producto del proceso de investigación iniciado contra los autores materiales, ¿no? Directos, indirectos, mediatos, inmediatos, como se conoce.
que quiénes fueron los que accionaron el proceso de manipulación informática, si así fue, y se generen las responsabilidades debidas. Cuando se sancione penalmente a los responsables, Níbar, podremos decir, evidentemente, estas personas, estas sí, estas no, fueron quienes son los responsables del fraude electoral en el país. De momento, un proceso iniciado que nos ha generado indignación en todos los bolivianos. Por ello, al reinstitucionalizar el órgano electoral a través de la designación por meritocrática de los vocales del Tribunal Supremo y los tribunales departamentales, pues se tiene un enorme desafío para este órgano de poder en transparentar esa delegación del voto del pueblo hacia el poder. Solo así vamos a recuperar la dignidad democrática en el país. ¿Qué va a ocurrir a partir de esto en nuestro país en esta gestión 2020? Y estamos a la espera, expectantes. Se ha pronunciado el presidente del Tribunal Supremo Electoral en las últimas horas y ha dejado entrever, Níbar, que entre la tercera semana de junio va a reanudar el cumplimiento del calendario respecto a las bases que fueron suspendidas el pasado 26 de marzo, con una comunicación formal que hace el electoral al legislativo respecto a la imposibilidad de cumplir con el calendario efecto de la pandemia. Por tanto, presentó un proyecto de ley para que se suspendan y posterguen el proceso eleccionario. A partir de la tercera semana de junio, el Tribunal Supremo Electoral va a reanudar el calendario electoral rumbo a las elecciones presidenciales en virtud a sus atribuciones constitucionales respecto a la administración de un proceso electoral que le manda la ley y además la Constitución. Ojo, que en ese tiempo puede el Tribunal Constitucional, ¿no?, generar un pronunciamiento y va a definir sobre la colisión de derechos respecto al derecho a la vida, el derecho a la salud y los derechos políticos. Y el Tribunal Constitucional dirimirá si corresponden o no el plazo otorgado por el legislativo de 90 días o que sea el Tribunal Supremo Electoral que en términos técnicos pueda disponer excepcionalmente una postergación de hecho a los comicios electorales. En cualquier caso, igual se necesita del principio de legalidad de este órgano de poder del legislativo si es que se piensa una segunda prórroga. Bueno, decíamos, Níbar, la flexibilidad respecto a las cuarentenas dinámicas van a ser un insumo importante para el Tribunal Constitucional para decir si es que pueden trabajar, hacer actividad económica, función pública y reactivar la economía, entre otras funciones, actividades religiosas. Mire usted, ¿por qué no ir a un proceso eleccionario, ir a las urnas con todas las medidas de bioseguridad? Aló, ahora sí, ¿se me escucha? Así es, sí, sí. Perfecto. Israel, en vista que todavía Eduardo también no se ha conectado, o Eduardo, ¿me escuchas? ¿Estás conectado? Eduardo Leaño. No, también está con problemas técnicos. Yo me imagino, y haciendo un pequeño y breve paréntesis, si nosotros estamos con problemas técnicos, ¿se imaginan lo que están pasando los de los colegios y las universidades? No me quiero ni imaginar. No me quiero ni imaginar. Pero bueno, sigamos. Es que nuestro Wi-Fi también es una pena, no es una pena. Pero ya para cerrar esto de lo que estamos hablando del tema electoral, porque quiero pasar al tema coyuntural, porque hay muchas cosas que se están también preocupando en relación al Ejecutivo. Paulita, cerremos este tema. ¿Qué va a esperar o qué espera la población con relación al fraude? Bueno, yo sería muy temerario de mi parte arrogarme la representación de toda la población. Creo que dependiendo del punto de vista en el que lo miras y sobre todo de la imagen o del visor ideológico a través del cual consideres esta situación, va a haber diferentes posturas. Puedo hablarte, sí, de la mayoritaria postura que tiene dentro de las organizaciones que se movilizaron durante todo lo que se conoció como la Revolución de octubre y de noviembre de 2019, que lo que esperan justamente es parte de lo que decía también el doctor, que es que finalmente se llegue a una investigación objetiva en la cual se determine quiénes fueron los responsables, e incluso si había responsabilidad realmente, porque nunca se puede descartar, conociendo cómo funcionan las instituciones jurídicas, se supone que se tiene la presunción de inocencia, por lo tanto, a pesar de
nuestras opiniones personales, lo que vale finalmente es lo que determinará la justicia, creamos en ella o no creamos, es lo que se supone que tiene que valer. Pero lo que espera sí la población, me imagino, que es que se tengan respuestas al final y que no termine esto como tantas otras ocasiones en las cuales el poder político ha sido el determinante a la hora de afrontar un proceso judicial que debería ser ajeno a todas estas injerencias, pero que lamentablemente no lo es, ¿no? Entonces, lo que se espera de parte de la ciudadanía es que se tengan respuestas finalmente para que podamos cerrar esta etapa tan complicada de lo que ha sido nuestra historia democrática, o lo que esperamos que sea el inicio de un nuevo entendimiento y un reencuentro de las instituciones democráticas. Creo que en Bolivia llevamos mucho tiempo sin entender todavía cómo funciona, como decía un inicio, este juego de la democracia y cuáles son las libertades fundamentales que tendrían que priorizarse, sobre todo ahora en este tiempo. Es cuando más vemos esta necesidad de parte del Estado de sobreponerse sobre las libertades individuales de la gente a través de las diferentes restricciones que nos están realizando. Y sí, creo que haría una puntualización respecto a lo que dijo el doctor sobre que el pasar a cuarentenas dinámicas puede hacer factible el que se llegue a tener una elección. Creo que hay una diferencia entre la situación de un comercio frente a lo que significa un proceso eleccionario, y me imagino que van a tener el asesoramiento, o deberían tener, no podría decir que lo tienen o lo buscarán o lo pedirán, porque según como estamos viendo cómo están manejando la pandemia las entidades autónomas ahora, parece que siempre es a última hora que recién nos preocupamos de resolver las situaciones, pero que este proceso eleccionario que es necesario se realice con todas las medidas coherentes que se puedan realizar para evitar poner en riesgo a la población. Perfecto. Eduardo, ¿estás ya con nosotros? Nada. Bueno, Israel, contigo, ¿me escuchas? También. Realmente nuestro internet es prácticamente deficiente. Vamos a seguir y esta vez tenemos que seguir con el tema del análisis, porque Paulita, no sé si me escuchas, prácticamente lo que estaríamos diciendo es de que vamos a ir a afrontar unas elecciones con las mismas reglas del juego de un régimen anterior, número uno. Y segundo, vamos a ir a unas mismas elecciones con toda la infraestructura de escaños que lamentablemente está observada, que lamentablemente no da conformidad a la población. Israel, ¿ya estás con nosotros? Así es, Nivar. Ya. Precisiones sobre... Decíamos, Israel, este tema. Vamos a ir entonces a unas nuevas elecciones con todo este aparato que perteneció, no solamente al aparato, sino me refiero con todas las reglas que del régimen anterior. Así vamos a ir, y sí, y sobre todo vamos a ir a esas nuevas elecciones no dando certeza clara de lo que fue el fraude, porque no hay hasta ahorita nada que dilucide que realmente se está poniendo en consideración una llamada de atención, una pena o algo que realmente tome en consideración el tema del fraude. ¿Vamos a ir a unas elecciones de esa forma? Va a ser importante el mensaje que define el Ministerio Público presentando la acusación, yendo y llevando a juicio oral a los presuntos responsables de la comisión de los delitos electorales y delitos ordinarios que en este momento se están investigando. Un segundo elemento, con la actual estructura de nuestro sistema electoral, que implica escaños parlamentarios, leyes electorales y sistema de distribución respecto al sistema mayoritario y al sistema proporcional, son las reglas del juego, y considero inviable moverlas y modificarlas. Estamos primero en un momento de transición en la cual creo que somos el único país del mundo en el que tenemos una presidenta candidata en transición, pero además que solamente trabaja en horarios de oficina, porque nos lo dijo claramente,
de lunes a viernes en horario de oficina de presidenta y en las noches y fines de semana de candidata, ¿no? Entonces, creo que es el único país del mundo detrás de aquello. Sin embargo, en transición el Ejecutivo, todavía siendo candidata a la presidenta, pero en reconstrucción del poder político nacional y subnacional, Níbar, diputados, senadores, presidente y vicepresidente, y además, una vez que se tome el mando presidencial, 2 días después, dice la ley, deberá convocarse a procesos de elecciones subnacionales para alcaldes y gobernadores. Entonces, vamos a reconstruir el político de todo el país, en todos los niveles, y a partir de ahí, mover las reglas de juego en este tiempo va a generar no solamente ingobernabilidad legislativa y política que hay, sino un caos social. Y esto va a ser improbable de poderlo controlar y puede generarse, ¿no?, a una inestabilidad en la administración propia del Estado. Ya nos ocurrió con la crisis política en noviembre, una incertidumbre y estados de zozobra porque había vacío de poder, no había quien gobierne el país. Es muy peligroso tocar el sistema electoral en un momento en el cual se reconstruye el poder a partir de una presidencia en transición que además desea quedarse en el poder habilitándose como candidata. Esto de aquí en adelante tiene que cambiar y seguramente el mandato más importante de los siguientes legisladores, porque les va a tocar en 2022 cuando se conozca un nuevo censo, tener los insumos necesarios respecto a la modificación de escaños parlamentarios, que son 4: jurídico constitucional, poblacional, de equidad y de desarrollo económico. Solamente para finalizar, Níbar, este tema. Cuando el Tribunal Constitucional genere un fallo respecto a la factibilidad de los 90 días que convoca la ley para un proceso de elecciones generales, va a consultarle al Ministerio de Salud y le va a decir cuáles son las condiciones por las cuales se tornan las cuarentenas dinámicas y flexibles. El Ministerio de Salud les dirá en virtud al índice municipal de riesgo. El índice municipal de riesgo lo definen los gobiernos subnacionales. Entonces, está siendo normal porque hay regiones de alto que pasaron a medio. Entonces, sí se pueden realizar todas las actividades, no solamente las actividades comerciales o las laborales. Entonces, formalmente, Salud dirá, sí, ya lo hemos hecho. Entonces, ese insumo técnico lo va a asumir el Tribunal Constitucional y es muy probable que ni siquiera aborde los 90 días respecto de la ley, a no ser que la curva de contagio se dispare. Eso sí imposibilitaría el proceso eleccionario en 90 días. Perfecto. Muy bien, ahora sí, vamos a ya para finalizar, porque ya estamos en los últimos minutos, no puedo dejar de tocar este tema que me ha llamado muchísimo la atención en vista de que estamos posiblemente ya entrando a una cuarentena dinámica, que prácticamente en muchos departamentos, dependiendo de su gravedad pandémica, van a tomar un riesgo moderado o van a seguir como riesgo alto, o incluso hay también la posibilidad de un riesgo mínimo, ¿no es verdad? Pero ahora la interrogante que surge aquí es de que en vista de que ¿cuál era el objetivo de la cuarentena? ¿Cuál era el fundamento de estar a la gente, tenerla en su casa? Este fundamento era justamente para darle el tiempo, me imagino yo, no sé si estoy en lo correcto, me corrigen si no es así, si era que ese tiempo, ese lapso que duró la cuarentena o que está durando la cuarentena rígida, era para que el gobierno se proporcione, se nutra de todos los elementos posibles, tanto económicos como administrativos, para dar solución a nuestro débil sistema de salud. ¿Es así o me equivoco? Entre lo más principal, pero también está el tema de cómo ayudar a la gente para que se resguarde y esté en sus casas. Pero parece ser que el gobierno no ha dado solución a esto, y me refiero a lo principal, que es el tema de la salud. ¿Por qué? Porque por 3 elementos. Primero, el escandaloso tema de los respiradores. Segundo, vemos la asignación de 330 millones al Ministerio de Gobierno para la lucha del narcotráfico en este momento. Yo no entiendo cuál es prioridad. ¿Es el narcotráfico la prioridad? ¿Es la pandemia la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Y tercero y último, es el hecho de que prácticamente está viéndose este gobierno con otras
otras perspectivas de lo que realmente se tendría que tomar en relación a lo que debe precautelar la pandemia para la ciudadanía. A ver, con este análisis, y ya para finalizar, en el corto tiempo que tenemos, Paulita, contigo, ¿cómo estás viendo esto del gobierno central con relación a la pandemia y a la nueva apertura hacia una nueva cuarentena dinámica? Bueno, aquí creo que podría ser dos puntualizaciones claras. La primera es que, sabes, Níbar, desde mi perspectiva ideológica liberal, yo siempre he sido crítica hacia la política, especialmente en cuanto a la administración de los recursos y a la administración de sus prioridades. Para la política siempre la prioridad es el voto o la forma de obtener el voto más que la ayuda a la gente. Y eso se está viendo no solamente con el nivel central del Estado, sino también con los subniveles de Estado. Porque básicamente cuando ingresamos en este momento de cuarentena, la idea era desde el momento 1 de ingresar a la cuarentena planear el cómo íbamos a salir de esta cuarentena, porque estar en una cuarentena de forma eterna iba a ser imposible, no solo porque somos un país con un alto grado de informalidad en el ámbito económico, sino también porque ni siquiera si tuviésemos un alto grado de gente que esté en dependencia laboral y que sea más sencillo quizá el proveerles recursos, igual íbamos a tener consecuencias económicas. Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo está arrastrando el coronavirus la economía de un país que se supone que estaba en estabilidad en ese momento y que ahora está atravesando un alto índice de desempleo en general. Entonces, el gobierno en general, no solamente el nacional, sino también los municipales, deberían haber trabajado desde el minuto 1, reuniendo a los sectores, armando protocolos, y no ahora. Me ha impresionado que recién ahora, cuando les han pasado la posta, por así decirlo, a que sean los gobiernos departamentales y municipales los que se encarguen de las regulaciones de las cuarentenas, recién están reuniéndose con sectores como el transporte y otros. Es decir, ¿cuánto? 3, 4 días atrás. ¿Y qué estuvieron haciendo todo este tiempo? Básicamente jugando al mismo juego que me imagino que estarán jugando en el gobierno central, que es pensando en las elecciones. Porque así como lo mencionaban, también habrá elecciones subnacionales y estoy segura de que muchos de los gobernantes que están en esas posiciones también están pensando en quiénes son los que vamos a terminar votándolos, si es que vamos a reelegirlos, si es que vamos a elegir otras personas. Entonces, la política, lamentablemente, en Bolivia se maneja de esta forma, en la cual las personas no son personas, son posibles votos y tienen que asegurarse esos votos, por lo tanto, terminan dejando de lado lo realmente importante que es, como decías, la cuestión de los insumos médicos, la cuestión de las pruebas. Es increíble que hayamos tenido que esperar tanto como región, especialmente Tarija, para tener pruebas, especialmente considerando que estamos tan cerca de Argentina, bueno, básicamente estamos junto a Argentina y que están entrando constantemente personas de las que no tenemos idea de cuál es su estado con respecto a si están o no están infectados, si son o no son asintomáticos y cómo se está moviendo el virus en nuestra ciudad. Por lo tanto, es casi inconcebible y todavía encima vemos esta cuestión del gasto excesivo en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, que me imagino que la mayoría de la población lo considera necesario. Desde mi punto de vista, desde que se ha iniciado la lucha con el narcotráfico en Estados Unidos, el narcotráfico ha crecido más, ha sido casi inútil y ha sido más que nada un elemento para poder justificar más gasto estatal, que básicamente creo que la política se mueve de esa forma, es cómo justificamos el gastar más y gastar más. ¿Y por qué quieren gastar más? Justamente porque cuando gastas más, mayor tajada te llevarás, ¿no? Que es lo que hemos visto también con este caso de los respiradores, lamentablemente, y que sobre todo, no solamente, porque ahora con este escandaloso caso es cuando la gente empieza a abrir los ojos a la corrupción, pero corrupción hay siempre. Cuando un funcionario de la gobernación utiliza una camioneta que no le corresponde, está haciendo un uso indebido de bienes del Estado. Y eso es algo que lo vemos comúnmente, pero está tan naturalizado en Bolivia esta idea de que los bienes del Estado no son del Estado, sino son del político en turno que tiene el poder en ese momento, que me alegro de alguna forma de que la sociedad empiece a abrir los ojos y empiece a cuestionar más a la política. Vivíamos casi adormilados en el sentido de que veíamos todo pasar y muy pocas veces hacíamos hincapié en las situaciones. Y lo que rescato principalmente de esta pandemia es que la gente está en esa situación ahora. O sea, cada pequeño error que considera que comete no solamente el gobierno central, sino los demás niveles de gobierno, se hace notar. La pantomima esta que también realizó nuestro alcalde, por ejemplo, con el decreto que sacó y luego volvió a retrotraer ese decreto porque no le correspondía, también es un error político que hay que hacerlo notar. Y básicamente en esta cuestión también de la necesidad constante de demostrar que se está haciendo algo sin realmente hacerlo,
es lo que está abriendo los ojos a la ciudadanía. Obviamente que hay ciertos sectores que continúan todavía cegados ideológicamente en la creencia neta de que porque es mi partido político yo tengo que justificar todo, que creo que solamente se va a poder resolver con más educación, y espero realmente que sea posible apelar a la responsabilidad individual de la gente en este momento en el que lamentablemente el Estado no siempre te va a salvar, y que eso es algo que tenemos que entenderlo también. Y en Bolivia yo estoy aturdida de escuchar a la gente decir, no podemos nosotros encargarnos de la situación porque la gente es irresponsable. Bueno, la gente tal vez es irresponsable porque nunca la has colocado en una situación en la que tenga que hacerse responsable. Siempre estaba la política populista de que tenemos que tener una dependencia casi total del parte del Estado, y por lo tanto la gente nunca aprendió a ejercer su responsabilidad individual como corresponde. Entonces, mientras Bolivia siga en este camino de la justificación constante de nuestras acciones en base a la idea de la victimización que tenemos ya desde hace bastante en estas doctrinas del oprimido y el opresor, no le auguro un buen futuro a nuestro país, lamentablemente, y creo que el camino está, como te decía, por la educación, por la libertad educativa y por el reconocimiento de que aquellos que están en el servicio público son servidores públicos porque sirven a nosotros, que somos finalmente los que gestionamos los recursos que ellos dan, bueno, los que damos los recursos que ellos tienen que administrar, que no son recursos propios, y que siempre es algo que se olvida, ¿no? Estoy cansada de escuchar a gente de cualquier nivel del Estado que me venga y me diga, esto te hemos traído a nosotros. No, señores, ustedes han comprado eso con el dinero del pueblo y tendrían que ser responsables tanto para manejar ese dinero como para hacerse responsables también de las consecuencias que tiene una mala administración de ese dinero. Perfecto. Ya para cerrar, Israel, Quino, desde La Paz, por favor, tu análisis con relación a esto. A ver, muy brevemente, ¿el gobierno está priorizando las necesidades? ¿Es una necesidad hoy luchar contra el gobierno, contra el tema del narcotráfico? ¿Es necesario tener 330 millones de bolivianos destinados a esto en tiempos de pandemia? La lucha contra el narcotráfico es permanente, Níbar, sea en un efecto de pandemia o no, hasta en un gobierno de transición o no. Lo que no considero elocuente es que en este tiempo en el que necesitamos recursos, inclusive para compra y adquisición de un barbijo en regiones como el se genere este tipo de manejo y traspasos presupuestarios respecto a otra área, que es importante, sí, pero miren ustedes lo que nos ocurre en el país con la pandemia. Hay lugares en Bolivia no tienen unidades de terapia intensiva, no hay equipos de bioseguridad, no hay insumos, ni siquiera para comprar en las calles barbijos para que uno pueda protegerse. Entonces, creo que hoy la prioridad es el tema de la salud y todo lo que puede hacer quien ejerce la función del servicio público. Por ello rescato la reflexión de la doctora Paola sobre quiénes son los detentadores legítimos del poder, el soberano, el pueblo. Lo que hace el poder político, administrar nuestros recursos. Por ello, ¿no?, la naturaleza del nombre, servidores públicos, ya no son funcionarios, eso era la anterior nomenclatura, hoy son servidores y deben estar al servicio del pueblo, quienes hemos delegado nuestro voto ante ellos para que lo ejerzan. Muchas reflexiones se requieren en este tiempo, toma de decisiones oportunas, pero creo que ha podido más la inexperiencia, la improvisación en las medidas respecto a la salud en Bolivia. Y solamente para mencionar los casos polémicos del último tiempo, caso Hotel, BOA, yacimientos, presunto uso de aeronaves del Estado y los respiradores, por solamente mencionar. Pero es un gobierno de transición, pero lamentablemente nos ha demostrado estas viejas y malas prácticas por las cuales tanto daño le han hecho a nuestra democracia. Muchísimas gracias, Israel, por ese análisis. Ha sido importante tenerte siempre en el programa Generando Criterios. Sabes que te estimamos muchísimo y vamos a estar siempre en contacto. Lo mismo, Paulita Andrea Piotti, gracias por este análisis. Ella es abogada, pero además hace muy interesantes análisis. Además, sabemos que también eres muy bienvenida en lo que es Generando Criterio. Hasta la próxima. Y bueno, lamentamos a la población todos estos problemas técnicos. Hemos visto que no solamente son por parte de uno, sino también es el mismo sistema
de Internet en Bolivia. Lamentamos que esto se dé y obviamente usted imagínese, si así estamos en un pequeño y corto programa de televisión, ¿cómo será nuestros estudiantes universitarios y de colegio que tendrán que lidiar con lo que es las clases virtuales? Bueno, este fue un programa más de Generando Criterio. Vamos a retornar el próximo domingo con más análisis y otros invitados, pero además mañana a partir de las 9 está el reprise del día de hoy. Muchas gracias. Siga con Televisión Andalucía. Y sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. Discursos, debates, todas las opiniones, mentiras y verdades, todo en un mismo lugar. Generando Criterio.